Bai, hoxe pentsatzen dugu, ez? Esan moduen, bigarren partiduen ni pentsatu ondo jokatuko ginela, talde hon bataren kontra, eta bueno, gaurko domekako partidue desberdin izango da, ez? Atletisek esteko Villarrealen futbola desberdine da. E, Luze jokatzen dabe, eta guretzat be desberdin izango da. Igual presionetan juten baga, gainetik pasakoku eta gero buelta enbiko da, eta bueno, horrek osoke jakinen bidie, ez, baina gero egixe da, aukera gisa enbiogule, saltan kontra baino, euren zela izen jokatu bida, eurepe, hoxe gure dabe, atletizepe bai, normalien, ez, luze jokatzen dabe, bigarren baloi hartzeko beste zela izen, eta handik aurrera, erasoan joeteko, eta bueno, aber zein egoten dan hobeto, ez, holako futbolien. Ni betot ondino lasai egon bigaiela, ez, aber, egize da, partio bi, punto bat, hola juten bagaba normalien behien egongoa, baina, bueno, ez dugu, irabazten bada hobeto, hori holan da, eta tranquila egongoa danok, baina ni pentsot ondinok ez dala momentu ordurik epintzeko, ez, oin ikusi bida futbola, emaitzape bai, ze azkenien emaitzak emoten dabe tranquilidadie, baina futbola ikusi bida, eta bueno, eta bebai egize da, azkenengo momentuen etorri batzuk, ondino jende baten bate etorteko da, bebai, orduen bosta heltzen da nien, orduntxe ikusiko gu, hoxe taldi zentzuk egongo haien, baina egize da, hor arte be, bost partidu dauzela, eta ezin diela itxi danok irabazi barik, ez? Bai. Holan da, azkenien, bizitza oin olakue da, holan da, ez bakarrik futbola, beste kirol batzuetan bebai ikusten die, ez dakit afuru, ez dakit zema ze porcentaje, futbolien ez da gure hemen, gero ikusi genuen amistoso batzuetan be egondala jendie, ez dakit, ez, azkenien afizion hauek pentsauko dabe dana euren kontra dala, ez, hasi zien orduekin lehenengo taz, ez, orduekin aldatzea bien astero, gero hasi zien paisikoetan eta asteletan epintzen bebai euren kontra, eta oin, ezin die sartu, ez, bueno, aber, dana mejoretzen dan, eta hortik aurrera ber, azten gaien, ez, futbol normala egiten. Bai, aber, atletisen kontra normalien, zanamezen ez dugu irabazi, empatau bai, baina irabazi ez, hemen bai, hemen danetik egiogu, eta bueno, aber, aurten, azten gai ipuruan, aber, azten gaien irabazten, lehenengo partidue, eta bueno, hortik aurrera, seguru emotozkula, segurtasune hartzeko, tranquilidadie, eta dana, ez. Eurepe, ni pentsu dudakin dauzela, ez? Hoxe, partio bat bakarrik jokatu dabe, Granada naurka, Granada oso ondo dabil ikusten da, ez? Europan bebai eta ligako bi partio bisek irabazi dabe, orduen, hor partiduen galdu jabien, baina, bueno, ni pentsot euren helburu edala, hoxe, Europarako onburrukatie, ez? Orduen, talde hona deke, talde gainera gauza askora jokatu aldabe, ez? Luze, futboli baloi lurretik, horren nipentzetot astiro goruz jongo diela.
Hoxe, niri berdin ez da nos jokatu, baina jakinen bida. Gero eta pasetan da denpori eta futbolien entrenamentuek gero eta importantizak itxiaudeke, ez? Azkenien, betuzlako pretemporada diegun, oin be, guri hiru partiotik bi aldatuzko ez? Lehenengo eta Bilarrealen kontra de Piñoskuen beratzietan zapatuen, gero aldatu jozkuen lauretarako, gero oingo partidu baizikutik domekara pasau dabe, atletiri partidu bi jokatu dabe eta gauza berdin jotze partidu bizitan, ez dakit zeinek egiten daben hori, ez dakit dan pertsonaje bixen burrukie, eta haber zein edeko handixaue, eta nik pentsatu olako zozer dela, ez azkenien ez da hitzen, ez, lehenengo partiduen pasau zan hori, eta ja hirugarren jornadan barrido berdine, ez? Nik ez dakit zelan dauen gauzie, baina azkenengo momentu arte, eguaztenien hiruterditan, hartzaldien, laureterditan eko genuen entramentu eta ez genuen jakin ze entramentu ez, ze entramentuen, baretxorakure, xaputurako, ero domekan, ez? Eta azkenengo momentuen zauzkuen domekan izango dela partidu, Holan ezin da egon, baina, bueno, azkenengo urtietan burruka bat dau, hor, eta hori burrukioi, zeinek irabazten da bene, zer pasetan da, baina amaitu arte, holan ibiliko ga, ez? Azken osperaz, iritsi dien lau fitxaketak taldeko dinamikan sartzen ari dira, zelaian gero eta protagonismo gehiago izango dute? Hombre, irabazin bidabe, hori protagonismo hori, ez? Azkenien fitxajiek egiten die, laguntzeko talde gogorrau eiteko, ez? Eta horrek fitxajioekin, batzuk normalin titularrak izeten die, beste batzuk minutu batzuk jokatzen da, eta beste batzuk ikitsi hau, ez? Baina, bueno, bi kanpotik etorra die, ondino, aitzeko eta kosta horiak, onke, ni pentsot bizkorra diela, eta ensegida ikesiko dabie gure erderaz, eta ni pentsot ensegida haituko dabiela dana, eta gero, bueno, beste bisek, hemenguek, eta, bueno, hemenguek ero, eta, bueno, horrek haitzen dabe, hemengo fula egin jabe oin arte, eta, bueno, horrek erraza eukiko dabe sartzeko. En castellano, ¿cómo está el equipo y cómo está Ría después de haberse incorporado al resto del equipo? Bien, está bien, lleva una semana muy buena, la verdad es que ha pegado un cambio grande a Naitz, de no poder pisar a de repente hacer todo, y la semana ha hecho muy buena. Espero que siga así, espero que no tenga ninguna recaída, ¿no? Y el equipo, pues bueno, creo que hemos mejorado un poco pues las sensaciones que tuvimos el último partido contra el Villarreal, pues se ha notado en los entrenamientos y creo que los entrenamientos han sido buenos. Hemos tenido tiempo suficiente como para poder preparar este partido, ¿no? Al final ha sido de ser una semana corta, hemos pasado a ser una semana larga. Hombre, mejor si ganamos, pero no creo que estemos en la obligatoriedad, sino que estamos en la obligatoriedad de hacer lo mejor posible para poder ganar, eso sí. Luego veremos a ver lo que pasa, ¿no? Tenemos un rival enfrente que también viene de solo un partido, 0 puntos, y también querrá ganar, y vamos a ver, ¿no? Pero a estas alturas no creo que tengamos que empezar a hablar de obligatoriedades. Sí, yo creo que sí, tiene que llegar, ¿no? Hasta el 5 de octubre estamos ahí, lo que he dicho siempre, ¿no? Vamos a jugar 5 jornadas y puede haber un montón de cambios en todos los equipos, yo creo que muchos equipos estamos así, pero bueno, sabemos que no podemos echar de lado esas 5 jornadas, sino que hay que tratar de competir y de sacar los máximos puntos posibles, porque al final también cuentan, ¿no? Y sí, vendrá alguien, me imagino, yo creo que sí, yo creo que vendrá gente todavía de aquí al 5 y bueno, tratar de fortalecer un poco el grupo, el equipo y sobre todo el trabajo que tengamos que hacer es que crean, ¿no? Los que estaban y los que vienen, que crean en lo que hacen y en lo que hacemos y a partir de ahí para arriba. Es un japonés más abierto que el que teníamos, que Taka. Incluso dice palabras sueltas en castellano, yo creo que va a ser más rápido en cuestión de aprender.
Luego también dicen, la verdad es que dicen que el fútbol no hace falta saber idiomas, sino porque el fútbol lo entiende todo el mundo. Yo creo que no es así, a veces cuesta porque vienes de un sitio diferente, no juegas igual y al final necesitas un poco de tiempo para adaptarte a tus compañeros y al equipo. Bueno, creo que nos va a dar y lo importante es que nos dé durante la temporada. Otro derbi sin público. Sí, llevamos no sé cuánto tiempo pues que el público es el aficionado es el perjudicado, ¿no? En esto del fútbol, desde los horarios, el aficionado de campo, digo, no el aficionado de televisión, el aficionado de campo. Empezamos con horarios cambiados, que cada semana juegas una hora diferente, cuando antes el público estaba acostumbrado a jugar a una hora a su equipo en casa, por ejemplo. Luego hemos cambiado, pues empezamos a jugar viernes y lunes, pues también perjudicial para el que quiere venir al campo. Y ahora, pues con lo de la pandemia también, ¿no? Pues hay otros deportes en los que, incluso jugando cerrados, que asiste público y nosotros no podemos. Ha habido partidos amistosos en los que sí ha habido público. No sé, la verdad es que al final hay una persona a la que manda y hay que hacer caso a esa persona. Solo han jugado un partido, pero ¿cómo has visto a este Athletic en este inicio de temporada? Eh, pues ha sido un partido complicado para ellos también, ¿no? También les pidió igual que este de ir a jugar el viernes. A última hora te cambian el miércoles al mediodía o a la tarde, les cambiaron la hora del partido al domingo. Y parecen chorradas y parecen tonterías y parece que estamos llorando, pero no es así. La semana no es lo mismo prepararla para jugar un viernes o que para jugar un domingo, aunque mucha gente piense que sí, pero ahora mismo pues estamos en las de perder y lo único que hay que hacer es cumplir unos protocolos que te exigen, que me parecen bien para que no haya contagios, pero a partir de ahí creo que las cosas se pueden hacer mucho mejor, ¿no? Y creo que al Atleti, los dos partidos que va a jugar, uno ha jugado y este va a jugar, le ha tocado eso, ¿no? De cambiarle el día, poner 2 días más tarde, entonces también es verdad que no es lo mismo, ¿no? Estás concentrado por una cosa, estás metido en una cosa y de repente tienes que cambiar los hábitos de toda la semana, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues entonces se tenía perjudicado porque luego tenía un viaje hasta Granada y la verdad es que pues el Granada creo que le ganó bien, pero Granada también se ha visto que luego ganó el segundo partido, está en Europa muy bien, terminó la temporada muy bien y ahora mismo está en una racha muy buena y es un equipo que es muy difícil de batir, ¿no? En ese sentido, pues bueno, vendrán con ganas de puntuar o de ganar. Los partidos ante el Athletic siempre son competidos. ¿Qué tipo de partido esperas? Sí, va a ser competido, va a ser peleado, va a ser queriendo jugar los dos en campo contrario, o sea que eso no va a poder ser, a ver quién se sale con la suya y aún saliéndote con la tuya, a veces no tienes más opciones de ganar, ¿no? Pero lo normal es que si haces tu fútbol o el que gane en ese sentido, tendrá más posibilidades de ganar. ¿Y a la última qué le parece que le cambien el horario del partido 2 días antes? Pues estuvimos como locos, ¿no? El miércoles. Tú primero tienes que cambiar y tienes que poner entrenamiento el miércoles a la tarde porque no sabes cuándo te van a cambiar el horario del partido, porque si hubiésemos entrenado a la mañana, hubiésemos entrenado para jugar el viernes y resulta que a las 3 de la tarde te cambian y te ponen el domingo. Creo que falta profesionalidad, humildad para, para hablar con la gente y llegar a acuerdos en momentos determinados. Parece que el que la tenga más grande es el que va a ganar y yo creo que es eso, ¿no? El problema ahora mismo. No puede ser que la primera jornada hagas esto y la tercera también, ¿no? Y ahora, en la quinta jornada, todavía no han puesto los horarios de esa quinta jornada. No sé si están pensando en hacer otra vez lo mismo, ¿no? Pero vamos a jugar en 7 días 3 partidos y resulta que solo te ponen el horario de 2, ¿no? El tercero queda suelto por ahí, pero bueno, alguna razón
Habrá, no, pero creo que no están mirando mucho a la gente del fútbol.